Me arriesgo a morir para vivir. Cabalguemos juntos. Traigo en esta hora mi mano extendida sin dolo o desgarro. Cabalguemos juntos. Traigo cicatrices de machete y lanza. Toda la pasión de la charrería y la tauromaquia en una sola arena. Arena mestiza. Queridos amigos, muchísimas gracias que sigue con nosotros y qué bueno porque estos programas son imperdibles. Estamos tratando de trozos muy importantes, de episodios muy importantes de la historia del toreo internacional y un poco más allá que solamente el toreo. Gracias de veras, esto es Arena Mestiza, ya número 173 y antes de comentarle el contenido de él, le paso el micrófono a Lupita Martín del Campo que está mejor que puesta para este y otros más. Bienvenidos nuevamente a otro programa. Como siempre, nosotros tratamos de tener algo que sea de su interés y de igual manera yo le comento que puede hacernos llegar todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, así como también en Instagram como Arena Mestiza. Puede escuchar este episodio a través de Spotify, que también vamos a subir el video. También estamos en Apple Podcast, en nuestra plataforma de Facebook, vamos a subir también el video y también si usted prefiere el romanticismo de la radio puede hacerlo a través del 94.5 de FM todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Sí señor, aquí el protagonista es el matador Manuel Arruza, gracias Sergio, por una tanto vez aguante más. matador. No, hombre. Encantado de la vida. Gracias. Estamos pasando muy bien y la charla muy amena y si algo hay, a mí me gusta platicar. Hombre, yo ya lo vi. Esa amena gracias a que está usted con nosotros. Sí, por supuesto, gracias. Y ¿Con además, qué pagar? A mí apenas se me está calentando la garganta, se me está calentando la mente y el corazón, apenas sí se me está calentando. Bien, bueno, ahorita regresamos, nos vamos porque sí, en el episodio que nos quedamos en el número 172, pero quiero comentarle, querido amigo, que además de esto no se vaya porque le traigo música, traigo de Los Poetas de la Guitarra, así titulado el disco, esta producción que por cierto alcanzó a salir en disco compacto. Los Poetas de la Guitarra, homenaje a Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, el filósofo de Dolores Hidalgo, a Javier Solís y al bolero norteño, grabado en Multimusic en 1999. ¿Quiénes eran los Poetas de la Guitarra, queridos amigos? Quiero comentarle, quiero ponerle en antecedente. Uno de ellos era nada menos que don Andrés Mendoza, no Andrés Segovia, no ese era otro. Andrés Segovia, el de la guitarra clásica. También otro guitarrista, ¿no? Buenísimo, sí, claro. De la guitarra clásica, sin duda. Bueno, este era don Andrés Mendoza, no sé si viva o muera. Yo lo conocí, si me permiten, que es matador y amigos, Lupita, comentar una anécdota muy rápida. Cuando en uno de los encuentros internacionales criollos en Chile, ha de haber sido el 2006, 2007 por ahí, nos entroncamos en el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez de la Ciudad de México. Imagínate a Paco Martínez, por ejemplo, desde luego el hermano Alejandro Pedrero, pues, que era el protagonista, además el delegado, el encargado de la delegación mexicana, y Porfirio González, locutor y además promotor de charrería en Guanajuato, sobre todo en la zona de Irapuato, y fue el que invitó a don Andrés Mendoza, uno de los poetas de la guitarra. Y bueno, pues ahí nos conocimos y yo creo que duramos tres o 4 horas esperando el vuelo directo de la Ciudad de México a Santiago y empezamos y sacó la guitarra. Lo que se le escucha a Matador y amigos a don Andrés Mendoza en las grabaciones no es nada para lo que sabía, nada. No, Andrés Mendoza era un guitarrista repito, no sé si vivo o muera, sensacional, que sabía guitarra clásica, sabía muchísimo de música, pero muchísimo.
Y yo creo que, repito, esto que lo que grabó es muy pobre para los alcances guitarrísticos que tenía Andrés Mendoza. Total que Fue empezamos más bien grabación, digamos, comercial. Sí, ¿no? lo que van a escuchar es Era muy de comercial. conservatorio. Sí, ¿no? era de conservatorio, era de una escuela tremenda. Y un hombre muy sencillo, como es Matador Manuel Arruza, tan grandes que son y han sido. Yo me imagino que muy parecido era Carlos Arruza. Usted, Sí, eso sí. a pesar de, Sí. de- La gente grande temperamento, es sencilla. La gente grande sencilla. Y en fin, y total que nos gusta la declamación, y es que declamamos o tratamos de declamar. Paco Martínez, pues, el mejor declamador de charría que ha habido, sin duda, él ha sido Paco Martínez, en paz descanse, y empezó a tocar la guitarra don Andrés Mendoza y a declamar Paco Martínez. No, pues al rato No, teníamos pues, al 20 años, rato. y al rato 30 alrededor, al grado que llegaron las autoridades del aeropuerto y nos guardaron la guitarra y nos cayeron la boca. Que no saben Bueno, de arte. hombre, No, hombre, hubieran aprovechado. ya teníamos ahí, sí, me acuerdo que estaban unos gringos cerca de nosotros y empezaron a escuchar la guitarra de don Andrés. Y se empezaron a acercar, y total que nos pararon el macho, como se dice coloquialmente. Pero, Matador, antes de escuchar el primer bloque de Los Poetas de la Guitarra, donde va a ser un sueño de tantos compuesta por Abelardo Pulido, el de Los Dos Oros, recordará el dueto famosísimo de Los Dos Oros. Bueno, es otra cosa. La alternativa de Carlos Arruza, el que luego sería el gran ciclón Carlos Arruza, en el Toreo de la Condesa, y vinieron muchas anécdotas, las anécdotas estas, como por ejemplo la de la previa, la alternativa, que un trafical, etcétera, etcétera. El micrófono, Matador, Gracias, todo suyo, sí. y nosotros todo corazón, todo mente, todo oídos. Bueno, pues ya una vez que toman la alternativa, mi padre, viene posteriormente la desgracia en casa de que pierde la vida en un accidente que sufre mi tío Manolo, y pues lamentable. El luto en la familia, totalmente un dolor impresionante, sobre todo en Manolo, que era su compañero, su amigo, su hermano, de tantas batallas en los ruedos, siendo novilleros, en donde mi papá, pues, él siente que se le fue, pues, esa parte tan importante en su vida, de ese inicio de la torería, cuando hicieron ese complot contra sus padres para hacerse toreros, ¿no? Sí. Y determinante los dos, porque ninguno se rajó, bueno. Algo, perdón la interrupción, más bien un paréntesis, Matador. Es importante, eso no lo recuerdo, perdón por la ignorancia taurina. De novillero no toreó Carlos Arruza en España, ¿verdad? No quisieron. La carrera novillera la hizo en México. Qué bueno que me hace esa pregunta, porque ellos se fueron, de hecho, incluso a hacer campaña de novilleros a España, tanto Manolo como yendo mi tío José. Bueno, se van todos, porque mi abuela Cristina tenía su tienda Piquillo de ropa española, entonces hacen el viaje en barco a España para que de ahí. Bueno, primero se van a Portugal. Fíjense ustedes, se van los hermanos Arruza a Portugal, porque estaba roto el convenio. Sí. Sí, después del 35, sí, se rompe el convenio. Ellos sí se van solos, Manolo y Carlos se van solos a Portugal, en donde llevaban unas fotografías y llegan con el empresario de Campo Pequeño, que es la Plaza de Toros de Lisboa, para que yo creo que es lo más importante de Portugal. Sí, y además bellísima plaza, la han arreglado muy bien y es un monumento esa plaza. La verdad que vale la pena. Sin duda alguna. Si tienen la oportunidad de ir a Lisboa, conozcan por favor la Plaza de Campo Pequeño, que es una obra de arte y ahora tiene un centro comercial alrededor, pero sigue siendo la plaza más torera que yo he visto en lo que es Portugal, porque para mí la más torera de todas es Sevilla. Sevilla, sí, claro. Indiscutiblemente. Pero bueno, ahí es cuestión ya de cada quien sus gustos. Entonces, ellos sí llegan a Portugal, ahí torean varias novedades, se hacen, adquieren una fama, regresan a México y después, obviamente, es cuando ya deciden irse a España. No, estoy mal, espérense. Ellos antes de que se rompiera el convenio, van a España. Después van a Portugal, perdón, después es cuando van a Portugal. Van a España sin saber que se iba a romper el convenio. Entonces, ¿quién se imaginaba? ¿Quién se imaginaba? Entonces llegan a España los hermanos Arruza con José y Cristina,
Y Cristina se iba a regresar con su ropa de bebé para México y ellos ya se quedaban a ver si mi abuelo les podía conseguir algunas novilladas. Y la gran sorpresa que cuando llegan a Madrid se enteran que acaba de romperse el convenio hispano-mexicano. Pero aún peor, ellos pensando que se iba a arreglar el convenio, es como mexicanos, sobre todo mi padre mexicano, no puede historiar en España. Perdón. Pero él con padres españoles no tenía la ciudadanía española. Mi padre sí, Ajá. no, mi padre tenía ciudadanía mexicana. Ya. O sea, no podía No torear. podía. punto. No podía. Entonces, pues ya no saben qué hacer. Estos están pensando regresar y a lo mejor se puede arreglar el convenio con la esperanza de que hubiera un arreglo, pero no, cada vez pues ya marcado obviamente determinante el convenio roto, con en donde Armillita y todos los toreros de aquel entonces mexicanos empiezan a regresarse a México. Al ver esto, obviamente pues empiezan a tomar la decisión de volver a México con esta triste noticia y con este acontecimiento inesperado. Pero viene algo peor. ¿Qué era lo Estalla la Guerra peor? Civil La guerra Española. Claro. civil española. Sí, lo peor. Los agarra en Madrid, Qué en barbaridad, donde, qué barbaridad. es algo fatídico, ¿no? Totalmente fatídico. No, un drama tremendo aquello. Y se viene algo peor. ¿Ahora qué? Mi abuelo José enferma, que en aquel entonces no sabían qué era, y era una enfermedad de cáncer. Cuenta mi padre en sus memorias que las bombas, porque Franco, recordemos que Franco viene del sur de España atacando a los rojos. Sí. Y ponían pancartas en Madrid, no pasarán. A los Sí. izquierdosos. A los izquierdosos, en donde pues en Madrid era la capital, en donde tenía que Franco llegar a posesionarse de la capital y ponían no pasarán los franquistas. Entonces, cuenta la historia que para, ¿cómo se llama? Hitler en aquel entonces hace gran amistad con Franco. Sí. Y para que pruebe algunas bombas, Hitler le dice, oye, pues te voy a mandar unos aviones con unas bombas a ver si sirven. Y bombardean Madrid. Mi abuelo José, junto con Carlos, mi abuela Cristina ya en México, escuchando todas las noticias de la guerra. Qué Y preocupación. enterándose de vez en cuando en los periódicos. De los periódicos de Sí, aquel claro. entonces, que no teníamos la comunicación que No, tenemos hoy en hombre, día. qué esperanzas, Entonces hombre. eran telegramas. Telegramas. Estaba en pañales comparado con lo de hoy. comparado Sí, con no, lo de qué hoy. angustia. Una gran angustia. Entonces, mi abuelo enferma de cáncer y dieron unos dolores, cuenta mi padre, que no lo podían mover de la cama, porque el moverlo, entonces sonaban las sirenas para que bajaran todo mundo a los refugios cuando venían ¿Por qué? Las bombas. por las bombas. Entonces, mi abuelo les decía a sus hijos, váyanse ustedes a los refugios. Y le decía mi papá y mi tío Manolo, me decían, no papá, si nos tenemos que morir, nos morimos aquí los tres, pero a ti no te vamos a dejar solo. Y cuenta mi padre que se cimbraba, porque estaban en un ático, se cimbraba el edificio y que veían cómo caían las bombas. Mi padre, muy creyente de la Virgen de Guadalupe, que también fue mi padre, pues, que la llamaba su apoderada, le decía, apoderada, que no nos caiga una bomba sí porque lo nos fue. va a matar. Y Sin yo duda. creo que sí lo escuchó, Sí, los cómo no, hombre. ruegos y las súplicas a su apoderada. Y cuando regresaban ya después del bombardeo, las gentes que vivían ahí, les pusieron tanto a mi abuelo como a los hermanos Arruza, o sea, a Carlos y a Manuel, los grandes héroes. Decían, es que estos niños no quieren dejar a su padre morir aquí de una bomba. Entonces, bueno, pues fue una decisión. Afortunadamente, pues ya regresan a México y muere mi abuelo aquí
En México. En México, de el de Distrito Federal, me supongo. Sí, en el Panteón Español, donde está enterrado mi padre, en la misma tumba. La misma tumba, bendiche de Con bien. Manolo, mi tío Manolo, tío. y después, posteriormente, mi abuelo José. ¿Le parece? A mí no tanto, pero hacemos una hacemos. pequeña interrupción, Sí, Matador, sí. musical. Por cierto, voy a platicarle ahorita que hace un rato les charlaba sobre la anécdota esta en la Ciudad de México, en el aeropuerto de la Ciudad de México, con Paco Martínez. Tuve un altercado, entre comillas, Sí. después de muchos años, porque era rusista. Ah. Paco Martínez era rusista, pero sí. furibundo. Y yo no era rusista. Yo no hubiera sido. Sí. No hubiera sido rusista. A lo mejor yo hubiera sido manoletista o silverista. Sí. Y algún día discutimos, casi salimos mal. Bueno, es que Pero, personalidad señor, una y ¿qué tiene que personalidad ver? otra. Si no estoy desconociendo que es Carlos Arruza, la figura del toro mundial que fue, señor, son preferencias. Son cosas muy personales. Pero o eso sea, es bonito claro. en la fiesta. Sí, pues. claro. Tendencistas. ¿Quién fue mejor, Manolete o Arruza? No lo sé. Las dos fueron figuras, los dos fueron Los dos fueron grandes. figurones Los dos fueron grandes. y de unas tauromaquias totalmente distintas, nada tenía que ver. Por eso fueron grandes. Totalmente, ¿no? Arruza era como el contrapunto de lo de Manolete, o Manolete lo de Arruza, o sea, otra cosa. Vamos a llegar a ese punto seguramente. Eso es lo importante, Matador. los contrastes. Sí, y además, acuérdense, queridos amigos, que dicen, y estoy de acuerdo con eso, de que el mejor aficionado es aquel al que le caben mayor cantidad de tipos de toreros. Definitivamente. Bien. Mi querido ingeniero, prepárate porque nos vamos mucho a escuchar música y regresamos con el matador Manolo Arruza. Esto va para largo, pero qué sabroso, qué enriquecedor. Y además tengo muchas preguntas todavía, matador. Ya les dije, un sueño de tantos de Abelardo Pulido, en este caso con los poetas de la guitarra, y nos arrendamos, como decimos los rancheros y charros, a escuchar al matador Manolo Arruza, porque todavía le falta mucho de su padre y luego de él, que también fue muy importante. Gracias. Arena Mestiza. Arena Mestiza. Ahí quedó, queridos amigos, un sueño de tantos de Abelardo Pulido, que también compuso, por ejemplo, la de Traigo la sangre caliente. Bien. Tanta cosa. La Cultura Guerra Civil mexicana. Española, Hitler y Franco, las bombas, la guerra mundial, el drama, la sangre, los millones de muertos, la ideología, tantas cosas, Matador. Sí. En aquella hecatombe se quedaban los hermanos Arruza en España, pero luego regresaban, pero ya con el padre, es decir, su abuelo, muy mermado por la afección del cáncer y fallece aquí. Sí, de hecho incluso mi abuelo ya no pudo ver la alternativa de mi padre, porque recordarán ustedes, nos retrocedimos un poquito, Sí, un en la poquito. historia,
pero sí era importante mencionar este capítulo en donde, bueno, él ya no llega a ver la alternativa de su hijo. Manolo sí, Manolo después muere, entonces las tragedias empiezan a surgir en la familia. Y mi padre, de ese 1 de diciembre de 1940, esta es una primicia que le estoy dando a ustedes, ¿eh? Si me escucha mi mujer. Para que escuchen todos y lo graben en su memoria y en su corazón. 28 días antes de que Cobijero le quitara la vida al torero de México, Alberto Valderas. Alberto Valderas, sí, es correcto. De hecho, claro. incluso, qué buen punto ese, sí es cierto. Es que guarda muchos datos Sí, en la qué cabeza. bueno, A ver, qué bueno, sí, a ver la primicia. Sí, bueno, no, la primicia es todo lo que les estoy contando, que Sí. esto no, vamos, está para escribir un libro. No, bueno, Pero sí me gustaría compartirlo con ustedes. pues adelante, Gracias. yo encantado Qué y privilegio. halagado. Gracias, Muy honrado, gracias. Y para los que nos están escuchando, de verdad que es muy rico todo esto que se está contando. A ver, mi padre obviamente después de 4 años, pues imagínense ustedes las figuras que había en aquel entonces. Hormilla, Armilla, Garza, Silverio, Valderas. Valderas Bueno, ya había fallecido. Sí. Tiene usted Pero razón. estamos hablando, Valderas, estaba también Alfonso Ramírez Calecero. Sí, ya había tomado mucha fuerza. Sí, ya había Sí, tomado cómo no. fuerza. Jesús Olórzano, El rey del También. temple, por Temple, supuesto que sí. que era desde luego. había tenido triunfos muy significativos en No, México. ¿Cómo no? Grandes figuras del toreo, en donde están obviamente compitiendo con los nuevos valores que vienen, entre ellos Carlos Arruza. Sí. Pero Carlos Arruza era un torero de relleno. Lo En fue- esa época. Lo fue hasta ahí. Estamos sí. hablando de esa época, de 40 al 44 fue un torero de relleno, o sea, encajaba muy bien en los carteles, pero no podía llegar a tener la fuerza ni de Silverio, ni de Armillita, ni de Garza. Que ya Sobre estaban todo estos consagrados. Estaban consagrados. Mi padre, obviamente, un gran reletero, que ponía las banderías espectacularmente. Solamente Ese es asunto comparable con aparte, Armilla, ese. Esa Con es otra Armilla, cosa, sí, vamos es a hablar otra de eso. cosa Bueno. importantísima, pero mi padre veía que no podía romper en ese sentido y No acababa de llegar a la acababa de- cumbre, total. entonces mi padre obviamente había ido a Portugal ya de matador de toros, no le va bien, se regresa un poquito pues, decepcionado. Seguramente. La muerte de su hermano le pega muchísimo, Claro. eso le dolió mucho, no se podía quitar ese dolor. La muerte de su padre, de José Ruiz, o sea, fueron dos muertes de 2 seres muy queridos en él. En muy que poco tiempo. En muy poco tiempo y que Ujú. significaron mucho en ese inicio en su Sí. carrera, ¿no? Entonces es un hombre yo creo que pues muy lastimado, podríamos decir en ese sentido. En la parte emocional seguramente andaba mal. No andaba muy bien, dañado, ¿no? muy dañado. Tan dañado que decide, fíjense ustedes la decisión que toma él. 4 años pasaron, de 1940 a principios del 44. Le dice a un matador de toros amigo suyo que se llamaba Manolo Rangel, Sí, cómo no. en donde Sí. le dice, Manolo, habla con su madre y le dice, mamá, yo voy a dejar de torear. 1 año, voy a pensar a ver si sigo en esto, yo creo que ya no. No tengo ilusión del toreo. Se le acabó. Lo que ganó en ese año, en esos 4 años, lo que ganó, que compró una casa en Cuernavaca, la vendió, lo que tenía en el banco, lo juntó todo, se fue a una agencia de coches, fíjense la locura de este hombre, se fue a una agencia de coches, compró un Lincoln Continental, Muy caro seguramente. En ese- muy sí. caro, el de agencia lo sacó, Todavía. le dice a Manolo Rangel, ¿estás dispuesto a acompañarme? ¿A dónde? A Portugal. ¿Y en qué? Dijo, nos vamos a Nueva York en este coche que acabo de sacar de la agencia, nuevecito, míralo, está recién estrenado, no tiene ni siquiera 0 kilómetros. Pero Carlos, tú estás loco. ¿Te vienes o no te vienes? Porque yo estoy decidido irme a Nueva York, embarcarme con mi coche y de ahí a Lisboa. No, pues vámonos. Agarran efectivamente a Portugal, en la frontera cambian todo el dinero que había ganado mi padre en dólares
que iban en unas bolsas, los metían en unas bolsas y de ahí llegaron a Nueva York. Pues es decir, iba en efectivo aquello. En efectivo, todo el dinero en efectivo, en dólares. Llegan a Nueva York, se embarcan a Lisboa. En ese entonces, roto el convenio, los toreros mexicanos que hacían esa Europa, podríamos decirlo, Sí. solamente en Portugal, porque en Portugal sí podían torear los mexicanos, que no tiene nada que ver con el convenio hispano-mexicano. Era Fermín Rivera, Sí, papá de Cu potosino. Rivera. Claro, el maestro potosino. Carnicerito de México. José González, claro, Sí, de Tepa, también. sí. Eran los toreros que iban allá. Entonces se embarca mi papá rumbo a Portugal. Lo recibe toda la prensa en Portugal. Recordemos que está todavía la Segunda Guerra Sí, Mundial, sí. ¿eh? Sí, se acaba el 45, la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Entonces estamos hablando de 1944. Un Desembarca continente en el guerra. Lincoln Continental, que era auto no conocido en Europa. Imagínense ese De pedazo lujazo. de Lujazo, auto. Sí. Decían, y Además de todo raro el carro allá. sí, por raro, supuesto. rarísimo. Entonces, y ese auto, no, este es de Carlos Arruza. Carlos Arruza ya conocido desde novillero, Claro. y matador de toros. Sí. Entonces, causó tal sensación el auto de Carlos Arruza, el Lincoln Continental, que entonces mi papá pues se la dio a vivir a lo grande, Y qué bueno. Yo le lavo y le aplaudo vestido de todavía. smoking, Seguro. a las mejores galas. Sí, señor, sí, señor. Y entonces, ¿qué sucedió aquí? Un efecto de publicidad, Sí, de claro. marketing que Claro. ni siquiera lo pensó mi padre. Quizás sin pensarlo lo Sin hizo. pensarlo lo hizo, ¿eh? Sí. Entonces le llega el empresario de Campo Pequeño y le dice, Carlos, tienes a toda la sociedad de Lisboa loca con tu auto y tú la figura, la personalidad que tienes, o sea, paras el tráfico, o sea, has causado una gran sensación. ¿No te interesa torear? Dijo, no, es que no me he traído ni siquiera el añadido. No tengo ni traje de torear, no tengo un capote y una muleta. Yo vengo a hacer un año sabático, déjeme usted tranquilo. Yo he pasado desgracias en mi vida. Yo quiero disfrutar la vida con mi coche y con las fiestas que estoy haciendo, que me invitan la sociedad de Lisboa. Pues qué pena, porque usted está causando una conmoción aquí en Lisboa. Le brinda el Carnicerito de México, le brinda, que por cierto tuvo un gran cartel en Lisboa, Carnicerito de México. Y ahí murió. Sí, Y ahí bueno, murió. Y se le en muere con Portugal, quito sin en trono. Portugal, Es en cierto, Portugal. es correcto. Se le muere en brazos. Sí. Le brinda en aquel entonces, que no sé el nombre, del embajador de México en Portugal, en Lisboa, y lo invitan a la cena gala, y mi papá pues obviamente pues llega de smoking con su Lincoln Continental y Claro. pues todo mundo, los reflectores. Ahí viene Carlos Arruza con este auto que no se conoce, o sea, es impresionante lo que está causando. Y le llega el empresario y dice, oye Carlos, insisto, por favor, te voy a contratar porque tienes un revuelo en Lisboa, y para quitárselo del medio, fíjense lo que se les ocurre decirle a mi padre al empresario de Lisboa. Todavía no se presentaba Manuel Rodríguez Manolete, que ya se escuchaba la gran figura que era en España. Dije, mire, señor empresario, si usted quiere que yo toree, van a ser 2 contratos. Todo esto se lo dice para que le diga que no, Sí, claro. Con intención de que no lo contraten. que no lo contraten. Entonces dijo, mire, la primera tiene que ser la presentación con el monstruo que dicen Que es Manolete, un Manolete, un tal Manuel un tal Rodríguez. Manuel Rodríguez que va a Que había venir tomado la presen- alternativa en Sevilla hace sí, poco. y va a venir aquí a presentarse a Lisboa. Bueno, es la primera, yo tengo que estar en ese cartel. Y la segunda con Domingo Ortega. No, pues, no Y quería deme nada. sí, Y seguramente les pidió. le dijo, y deme usted, págueme usted 50,000 escudos que los ganaba Manolete en su presentación. Respuesta inmediata del empresario de Lisboa. Carlos, estás loco. No hay nada. Me lo quité de encima. No hay nada, No claro. hay nada. Perfecto. Entonces déjeme vivir tranquilo. Era lo que él quería. Es lo que él quería. Viene otra fiesta gala. Se ve venir mi papá al empresario a la mesa donde estaba él sentado con unos amigos en la cena, en plena cena, y
le comenta a un amigo suyo que se llama Jinja, que se llamaba Jinja, le dije, ahí viene el pesado otra vez. Y se le presenta y se lo encara y le dice, mira, Carlos, yo no sé quién está más loco, si tú o yo creo que yo. Mañana te espero a firmar el contrato. Y ahí no se pudo echar para atrás. No hubo forma. Ahora sí que, como se dice coloquialmente, Matador, en el argot, lo entoriló. Sí, lo entoriló. Sí. Con esto y más, queridos amigos, regresamos, Matador. Vamos a la siguiente pausa de música con los poetas de la guitarra para regresar con esta sensacional, formidable charla, plática histórica, increíble del Matador Manuel La Russa. Todavía quedan, si fuera charro, bueno, sí lo es, por supuesto, charro el programa, todavía me quedan muchos cadejos en la siniestra para chorrear un pial hasta la mota, sí señor, y me sobra reata. Sí señor, ahora esta tristeza mía, pues la hizo popular nada más que Javier Solís, una voz extraordinaria, fuera de serie. Un fuera de serie, sí, definitivamente un fuera de serie. Qué mal actor era y no necesitaba. No, con la voz que tenía tú, no, qué bárbaro, qué barbaridad. Los tonos que llegaban. No, qué barbaridad. Qué barbaridad. Esta tristeza mía, pero ahora, queridos amigos, nada menos que con los poetas de la guitarra. Y regresamos con todos ustedes mientras a mí ya se me secó el maguey. Eso. Arena Mestiza.
amigos, regresamos después de haber escuchado esta tristeza mía de Antonio Valdés Herrera en la guitarra de don Andrés Mendoza y su hermano, los poetas de la guitarra. Matador, Manuel La Russa, vámonos recio, bien y bonito como estábamos. Sí. Como estábamos, ahí nos quedamos. No, pues nos quedamos en esta situación en donde ya, pues ya se vio comprometido mi padre y tenía que cumplir el contrato. Efectivamente, no recuerdo exactamente la fecha, y si me van a perdonar, pero pues se presenta a Manolete en Campo Pequeño. Mi padre era un manojo de nervios, que incluso va a buscarlo al hotel, porque mi padre ya vivía en un departamento, ya llevaba meses ahí, y pues va al hotel donde se cambiaban los toreros a presentarse a Manuel Rodríguez diciendo que él iba a alternar con Manolete. Con el monstruo de Córdoba. Sí, y no se conocían a Russa. No, seguramente no. Nada. Entonces, cuando llega mi padre al hotel, pues pide la habitación y decían que no, que Manolete no estaba en ese momento. Entonces dijo, pues a lo mejor se fue al sorteo. Mi padre nunca acostumbraba a ir a los sorteos por superstición. Dijo, pero no me importa. Yo tengo que llegar ahí a ver a este hombre que es una gran figura y que hay una gran expectación por su presentación en Lisboa. Pues tampoco lo encuentra ahí en el sorteo, y ya, pues se va a cambiar, ya es la hora de vestirse de torero, y llegó 40 minutos antes mi padre a la plaza de Campo Pequeño. Con demasiada anticipación. Con mucha anticipación para esperar a Manolete. Entonces, pues estaba el run, ya se oye cuando llega una celebridad de esa importancia, en donde viene mucha gente rodeado de Manuel Rodríguez, fotógrafos y el público, o sea, y Manolete se le presenta enfrente de mi padre, se pone el capote de paseo claro. Y empieza a aliarse el capote, y le dice mi papá miraba a los ojos a Manolete, y Manolete diándose el capote, y le dice a un fotógrafo amigo de mi padre, dice, oye, preséntamelo. Hombre, claro, sí, Carlos. Maestro, mire, torero mexicano, Carlos Arruza. Y mi papá le extiende la mano, mucho gusto. Y Manolete, riándose el capote, no le extiende la mano, dijo, ¿qué hay? Ah, caray. Y le sentó fatal. Me imagino, claro. Fue una descortesía. Sí, pero así era, ¿eh? No, bueno. Entonces, pues se va, mi papá, pues ya se ve que no le estrechó la mano, se empieza a liar el capote, se asoma. Hay un punto aquí importante que quiero que sepan, y que hasta la actualidad yo creo que sí, que se sigue acostumbrando. Izan las banderas según los toreros, la nacionalidad que van a actuar esa tarde. Uh-huh. En Lisboa, en Campo Pequeño, siempre izan la bandera que va en medio, que es la de Portugal, estaba la de España, y en el tercer asta estaba sola, no estaba la bandera mexicana. Entonces asoma mi padre y manda a llamar al empresario, le digo, manden a llamar a fulano de tal, el empresario, ya a punto de tocar el clarín para partir plaza. Le dijo, señor empresario, yo no voy a partir plaza. ¿Pero por qué? Me dijo, porque no está mi bandera mexicana. Pero hombre, Carlos, es que no tenemos bandera mexicana. A mí me da igual, pero estás al lado de Manolete, es la presentación. A mí me da igual Manolete y quien sea. Si no está mi bandera mexicana, yo no parto plaza. Vean ustedes la mexicanidad de este hombre. Sí, claro. Entonces, digo, de verdad, no. Entonces le dicen a Manuel Rodríguez Manolete la decisión de Carlos Arruza, que no se conocían, y dijo Manolete, yo lo apoyo, si no está su bandera, aquí no parte plaza nadie. Esa fuerza que tenía Manolete en su presentación, pues obviamente le dio más poder a mi padre, y entonces mi padre de alguna manera se sintió aliviado y se sintió que estaba compartiendo esa necesidad, ¿no? Se van corriendo, que estaba en una barrera de primera fila el embajador de México en Portugal, para pedirle que se fueran a la embajada de México a agarrar una bandera y poderla izar. Y dice ¿cómo se llama? El embajador dijo, sí, claro, pero ya, es que si no parte en plaza, porque Manolete ha dicho que tampoco se parte plaza,
que así no, que se tiene que usar la bandera. Pero ¿cómo es posible que no tenga usted una bandera de México? Porque no la tengo. Haga usted un favor de prestarnos una bandera de México. Se van hasta a la embajada, izan la bandera y dijo, ahora sí, parte en plaza. Y ya debe haber retrasado el pasillo media Sí, hora, sí, 20 sí, minutos. por lo que se menos dio. 40 minutos, claro. Sí. Sí, no, la gente no Y sabía Manolete que ya era mandón, desde luego. No, era No. la expectación, era mandón en España. Era la expectación de su Era la presentación en presentación de Lisboa. Manolete Sí, no, en claro, Lisboa, pero ante una gran expectación de ver a una figura que ya se oía hablar que en España había conseguido grandes triunfos. Como cuando viene aquí Belmonte, pues la expectación, o como cuando llega aquí Manolete, su presentación en 45, México. el 9 de diciembre. O sea, no se había visto nunca, pero nunca se había nunca. visto que Ajá. hay documentales, hay filmaciones Sí, en donde claro. la gente está Sí. haciendo colas Sí. y corriendo. Y hasta una puerta tumbaron, me parece, el toreo de la Condesa. Bueno, pues esa misma expectación había creado Manolete en Lisboa. Que, perdón, pero Sí. un pasaje de medio minuto menos, Sí. que no fue nada Belmonte aquí, para lo que fue para el para lo toreo. que fue del toreo, aquí no hizo no, nada. no, Belmonte pero no hizo- creó una Pero- expectación. No, creó una expectativa. Yo creo, muy que, grande, o claro. sea, a lo que yo me refiero es a la expectación que crea Totalmente, en el grande. público, en el Sí, aficionado. ¿no? completamente. Bueno, entonces, bueno, la corrida se da y todo esto lo cuenta mi padre en sus memorias. Y Manolete triunfa rotundamente. De hecho, incluso en el segundo toro, un toro complicado, que mi padre le dice al mismo fotógrafo que le pidió que le presentaba a que le Manolete. ¿Quién era, Manolete. quién era el fotógrafo? ¿Cómo se no, pidió? no recuerdo el nombre. Y un amigo Jinja, que era su otro. No, fue a este amigo suyo Jinja con el que compartían el departamento. Y Manolete, mi papá se da cuenta que Manolete pisaba terrenos inverosímiles Sí. que no se conocían en ese entonces. Los que había pisado quizá Belmonte, pero Manolete los pisó de una manera quizá más serena. Me supongo yo. Son revolucionarios del toreo. Totalmente. Que ahí hay que ver dentro de la historia de esta Sí. evolución, que revolucionan dentro de esta evolución, Sí. cómo Manolete marca esa evolución en el toreo que Sí. ya viene desde Joselito el Gallo, Belmonte, Chicuelo y Manolete. Esa es la línea de esa evolución, Sí, ¿correcto? Bueno. y con un aguante terrible. Sí, de Manolete. Manolete qué barbaridad. con mucho aguante. Entonces, le comenta a mi papá, a Jinja, con su amigo que estaba en el callejón, dijo, para iniciar la faena, dijo, si pasa el toro, me corto la cabeza, porque era imposible que pasara ese toro. A continuación escribe con letras, mi padre, puño y letra, dice, hubiera sido un torero decapitado. ¿Por qué no pasó una? Pasó 7. 7 veces. ¡Qué barbaridad! La locura en esa plaza. Total, total. Entonces- Además, como torero, con la muleta retrasada, manote Sí, sí. Y era un torero muy aperfilado. Totalmente. Porque no daba el Nunca pecho. en el redondo jamás. No, No. era un torero muy Muy, aperfilado. muy en la línea, Era la totalmente en la técnica línea. de él, en Sí, sí. lineal, Sí, exactamente. totalmente lineal, pero aperfilado y con, lineal. con ese aguante que Y con tenía. ese aguante y la personalidad que tenía. Entonces, en ese entonces, obviamente, pues ya a mi papá le cambia toda su tauromaquia que él traía de atrás. Mi papá, pues molinetes, faroles de rodillas, molinetes, pares de banderillas. Muy completo. Pero muy completo, pero había que afinar tipo de su tauromaquia en cuanto a distancia se refiere. Sí, pues de pronto ves a Manolete y ¿qué es Entonces esto? dice mi papá, bueno, pues yo sin hacer una copia, recordemos, bueno, el que sale triunfador es Manolete esa tarde. Mi papá, pues a duras penas cumplió. Cumplió. Sí. Entonces le quedaba la segunda corrida con Domingo Ortega. Entonces se va al campo a ensayar con las vacas, es decir, me voy a poner a esa misma distancia, pero para no ser una copia, me voy a cruzar al pitón contrario, a ver qué efecto produce. Pues lo consigue mi padre. ¿Qué ganadería sería? No, tenía varias, de allá varios Pinto amigos, Barreiro sí. era, me parece. Pinto Barreiro. Con eso. Entonces, bueno, la segunda tarde, que es con Domingo Ortega, mi papá estaba deseando que le saliera un toro complicado para llevar a efecto Para poder esta practicar. tauromaquia Lo que ya había nueva estado que él ya practicando. había, Claro, que ya había sin copiar a Manolete, bosquejado pero él dijo, en la sí, mente, claro. en la mente. Y con El las primer vacas. toro fue extraordinario, mi papá obviamente
está sublime, y el segundo le sale ese toro complicado y está todavía mejor. Entonces, recordemos que en Lisboa no se matan los toros, No. está prohibido. Entonces, según las vueltas al ruedo, si a ti te sacan en hombros por la puerta grande de la plaza de Lisboa, es que ese es un gran triunfo. Lo consigue esa tarde mi padre, la segunda tarde. Entonces, obtiene ese gran triunfo y ahí es donde le empieza a marcar esa nueva tauromaquia a mi padre, en donde ya deseoso de llegar a México y enseñar esas formas, ya con esa nueva ilusión, porque recordemos que él tiene ese año sabático, vende todo. Porque para eso se tuvo que mandar a hacer una ropa de torear para torear esos dos compromisos. Sí, porque no llevaba nada. No, claro. ¿No? Y comprar capotes y muletas. Entonces, Y como ahora mismo seguramente era carísima la ropa de toreo y todo, ¿no? sí, Por supuesto. hoy en día. Entonces, bueno, pero también le pagó el empresario lo que le pidió. Bueno, no fue Le gratuito. digo, no, fue, porque fue dentro del acuerdo. Claro. O sea, no le bajó son los escudos, ahora son euros, ¿no? Pero en aquel entonces eran los escudos, la moneda que se acostumbraba en Portugal. Bueno, lo que es la historia, y cuando viene algo que está marcado para ti, que es el destino, que mucha gente no cree en el destino, pero yo creo que en mi padre pues sí marcó mucho esta parte del destino. Le empiezan a llover contratos en Portugal después de este triunfo, la segunda corrida, en donde recordemos que estaba Fermín Espinosa Armillit, Fermín Rivera, el papá de Cur Rivera, carnicerito de México, algunos toros mexicanos que estaban ahí, Antonio Toscano, entre otros, en fin. Y mi papá ya había acordado de verse con su mamá, con mi abuela Cristina, en Madrid, tal fecha de julio. Entonces le dice a los empresarios, ya, vende el Lincoln. Dijo, ya, ¿para qué lo quiero el Lincoln? Y se va a Madrid. Entonces llega a Madrid en el mes de julio, y en la Gran Vía de Madrid viene Gitanillo de Triana como loco, gritándole a mi padre de una acera de Madrid, Carlos. Rafael Vega de los Reyes. Rafael Vega de los Reyes, Gitanillo de Triana. Otro torerazo. Otro torerazo, muy amigo de mi padre, y le dice, Carlos, pero que te están buscando. ¿Quién me está buscando? Pues un empresario de México que se llama Antonio Algara. Del toreo de la Condesa. Del toreo de la Condesa, que viene, que aquí ya se ha arreglado el convenio hispano-mexicano, que nos vamos a pegar un abrazo todo mundo. ¿Pero qué me dices? Claro, vete para las oficinas de la empresa de Madrid, porque te está esperando en la empresa de Madrid con el empresario Algara. ¿Seguro? Claro. Ávila Camacho le dijo, a Manolete lo quiero aquí. Orden presidencial. Es que está roto el convenio. Pues vaya usted y arréglelo. Sí. Porque entre esos arreglos, mucho tuvo que ver diplomáticamente don Pepe Madrazo. Don José Pepe, Madrazo. sí, es correcto. Pero fíjate, o sea, también Perdón. el tema del Sí. el arraigo y el arrastre y la importancia social y económica que tenía el toreo. El Tanto, toreo. exactamente, como para que el Hoy, presidente de lamentablemente, México no. dijo, Hoy no a lo ver tiene, cómo le hace, lamentablemente. pero a mí me lo A mí arreglan me y yo traen quiero a a Manolete Manolete y aquí punto. y No, se no. arreglan como El señor presidente mandó una orden y dijo, a mí me da igual que el convenio esté roto, me traes a Manolete aquí, ve y arréglalo. Sí, señor. Qué barbaridad. Sí, señor. Pues llega Algara y dijo, oye, se junta con la Unión de Matadores de Toros Españoles, y dijo, esto hay que arreglarlo, porque yo tengo orden presidencial. Que el presidente quiere a Manolete en México. No quiero excusas. Tú lo traes y punto. Sí, señor, con el que parece matador. Con esto regresamos después de otro refresco musical de la misma producción de Los Poetas de la Guitarra de 1999, queridos amigos. Ahora, Las rejas no matan y fallaste corazón. La una de Tomás Méndez, la otra de Cuco Sánchez. Qué Uno bueno. de Frenillo, sí, señor, uno de Frenillo, Zacatecas, y el otro de Altamira, Tamaulipas. Sí, señor. Y regresamos con esta deliciosísima y amena y histórica y además muchas cosas de la fiesta de los toros que ustedes, sobre todo aficionados nuevos, deben enterarse. La fiesta es muy profunda.
Vámonos, mi querido ingeniero, y volvemos con todos ustedes. Mientras no parezca el maguey no se seca, pero ahorita vemos. Arena mestiza. Bien, regresamos, queridos amigos. Las rejas no matan, que también otro exitazo de Javier Solín, ¿no? Sí, hombre. Así es. Insuperable, es única. En fin. No creo que haya nadie que se atreva, Sí, que se atreva a definitivamente. grabarlo, ¿no? Sí, cómo no. Bien. Y Manuel Ovela Camacho, el presidente caballero, ustedes me traen la manoleta y punto. Sí, señor. De ahí partimos nuevamente. De ahí ¿no? partimos, Buscando- entonces, bueno, resulta que sí, arreglado el convenio hispano-mexicano, queda contratado mi padre un 18 de julio de 1944 Sí, señor. para confirmar su alternativa Sí. en la Plaza de las en Ventas de Madrid. Sí, señor. Padrino, una gran figura al toreo, don Antonio, bienvenida. Maestro. Maestro, Era maestro, patorero. sí. Sí. Qué barbaridad. Rivero, ¿Y el testigo? El testigo fue Gitanillo Triana. Ah, Justamente. Rafael Reyes lo dije, Gitanillo, sí. Gitanillo Triana. Toros. Toros de. Pérez Tabernero. No, Si me no de equivoco, Muriel. me equivoqué. No, de Muriel, una Muriel, ganadería- Muriel no tuvo tanto. No tuvo un tanto. No, auge, seguramente Muriel. duró poco. Sí, Sí, duró muy poco. De hecho, incluso está la cabeza del toro ahí en casa. ¿Dónde está?
La tiene, bueno, mi mamá, que en paz descanse, está ahí en casa. Sí. Okay. Bueno, pero ahí está esa cabeza sí, del toro, sí, no, en donde, bueno, fíjense esta historia, qué interesante. Mi papá se va con Alejandro Montani, que tenía su apoderado don Andrés Gago. Dijo, vamos a la corrida de toros. 8 días antes de su presentación. Los nervios ya se imaginarán de mi papá cómo estaba, ¿no? El sueño que él veía inalcanzable de poder confirmar en Madrid. Y bueno, pues se sientan entendido. ¿Y qué creen que provoca ahí Manuel Rodríguez Manolete? Un toro de Pinto Barreiro, que era un sobrero, arma el escándalo de escándalos, la mejor faena de Manuel Rodríguez Manolete en Madrid. 8 días antes de la confirmación de mi papá en Madrid. Estamos hablando del 40 y... En julio, 18 de julio, confirma mi papá, quítenle 8 días. Pero del 44. 44, sí. Y faltaba Pinto Barreiro. Sí, 44. Sí, después vendría Ratón de Vicente Martínez, sí. El año de la trágica, el que eso fue el 47. Sí, 44. Nos ubicamos, sí. Ok. Cuando sale mi papá de la Plaza de Toros, en el autobús que va hacia donde estaban viviendo, ahí, no sé si rentaron un hotel o en una habitación o en un departamento, no sé. Bueno, resulta que los aficionados que iban adelante, en los 2 asientos de adelante del autobús urbano, dicen, hay que ver cómo ha estado el monstruo de Córdoba. No, ha acabado con el toreo. Y le dice el otro que estaba el compañero, le dice, lo que no sé qué va a hacer el ruso ese que se presenta el domingo que viene. Y dice, papá, rusa. Aquí no vengo. A rusa. Usted, sí. A ver qué hace. Y le dice mi papá Montani, dijo, Alejandro, yo no voy a torear. ¿Qué? Pero si ya has firmado el contrato, yo me enfermo. Yo no voy a torear. Después de esto que estoy escuchando. Y después de lo que ha hecho Manolete, ha acabado con el toreo este hombre. ¿Se impactó con lo de Manolete? ¿Se impactó? Se va con el empresario, le dice, don Antonio Elgara, que yo vengo a rescindir el contrato, pero tú estás loco, ¿qué dices? Que no, que yo no toreo. Al menos que usted me garantice 2 corridas, pero buenas corridas ahí en México, en Toreo de la Condesa. Yo te las firmo, no hay problema. Esté como esté, si pego un petardo, usted me firma 2, yo te firmo ahorita 2 corridas, pero tú tienes que torear. Dicho y hecho. Llega la corrida del 18 de julio. Confirmación de Carlos Arruza en Madrid. Primer toro no pasa nada. En el segundo toro, en banderillas, la gente le pedía las orejas de cómo banderilló. 4 pares de banderillas. Sí, la anécdota esta es muy sonada. Sí. Ya en el segundo tercio. En el segundo tercio empezó la gente, se enloqueció, le corta las 2 orejas, sí, señor. sale por la puerta grande. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Don Andrés Gago, apoderado, que se lo presta Montani, con el que iba en el autobús. Fue prestado, sí. Fue prestado. Y don Andrés Gago dice, no se me va ni con alas. Pues ya. Levantó el teléfono inmediatamente para presentarlo al domingo siguiente en Barcelona. Sí, señor. Sí, se señor. movió don Andrés, claro, inmediatamente. Eran empresarios de mucha agilidad. Sí, mucha agilidad y poder. No, hombre, tenían la mente pregunta antes de otra cosa, recuérdenme, otros muchos más, sí. porque yo soy más nueva. Sí. ¿A partir de cuándo se empiezan a confirmar alternativas en Barcelona? No, Barcelona era confirmación. No, ¿verdad? No, nunca. Nunca, ¿verdad? No, yo para mí no han salido. No, era la presentación. Barcelona era una plaza muy importante, pero era su presentación. Es que mi papá nunca se había presentado en esas plazas, ninguna. Confirma Madrid, pero ya empieza a hacer una campaña de Matador de Toros presentándose en Barcelona, Valencia, Sevilla, pero la que inicia es Madrid. Madrid. Sí. Bueno, ven, sí. Queridos amigos, vámonos, ¿le gustó? Ajá. Sí. Háganos favor de acompañarnos en el siguiente programa de Arena Mestiza. Por lo pronto le doy las gracias a Son los Artífices, desde luego el matador Manuel Arruza, gracias por ese aguante, un aguante torero tremendo. A Gaby Jaime y Rodrigo Guerrero de Somos Artífices,
No se olvide de los nuevos programas de Radio Universidad. Lupita Martín del Campo ya se los ha confirmado, se los ha repetido varias veces. Esté muy al pendiente de ellos, merece la pena de su atención. Por supuesto, Abra Palabra va a publicar su libro, donde va un artículo de mi general Zapata, firmado por este que les está hablando. Desde luego en www.fsth.mx, ahí puede bajar libros taurinos, los puede leer gratuitamente. Hay muchos títulos muy, muy importantes. Inocúlese de la cultura taurina. Sí, es muy importante, cómo no. Importante. Y desde luego en Noticiero Taurino puede escuchar este y otros programas. A los aficionados, le repito, quédese con nosotros para el número 174. Vamos a seguir con el Matador. Es un manantial de anécdotas, sí, de historia, además muy importantes, pero muy importantes. De verdad no puede perdérselas. A los aficionados a la charría, a los toros, les deseo por lo pronto que triunfen en la vida y salgan por la puerta grande, y a los aficionados a la charría que cabalguen en la vida sobre el poderoso dorso de un cuacón, como a los que a mí me gusta montar, que parece que voy sobre un dragón. En este caso, Mapano, que se vaya babeando el pecho y tragando la cola. Sí, señor. Eso. Me arriesgo a morir para vivir. Cabalguemos juntos. Traigo en esta hora mi mano extendida sin dolo o desgarro. Cabalguemos juntos. Traigo cicatrices de machete y lanza. Toda la pasión de la charrería y la tauromaquia en una sola arena. Arena Mestiza.